No, a mí me da menos 36. Igual me da menos 36. Positivo. ¿Positivo? Sí. No, negativo. Menos 36 cerrado. Ujú. Ok, en J. Debe ser negativo, ¿no? ¿Y en K cuánto da? 0. Cero. Ok. Entonces, esto son microteslas por Newton sobre Coulomb. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo que es eso? Bueno, Estamos de acuerdo. esa no es la forma... ¿Qué pasó? Que No estaba de escuché acuerdo. por ahí. Ok. Entonces, bueno, esta no es la forma correcta de hacerlo. Que aquí solamente son pasos ahí intermedios. ¿Qué hay que hacer? Hay que sustituir el micro, o sea, por 10 a la menos 6, y hay que dividir cada una de las dos componentes por mu sub 0, que es la constante 33. ¿Ok? Entonces, al hacer todo esto, ¿cuánto da la componente en I y la componente en J? ¿Recuerdan qué unidades tendría el vector Poynting en la última clase? ¿Recuerdan qué unidades tendría el vector de Poynting? Watt sobre metro cuadrado. Watt sobre metro cuadrado. O sea, todo esto, los teslas multiplicados por Newton sobre Coulomb y, las unidades de mu 0, nos tiene que dar watt sobre metro cuadrado. ¿Ok? Bueno. ¿Cuánto da entonces la operación de 14.4 multiplicado por 10 a la menos 6 y dividido por la constante mu sub 0? Lo mismo para la componente J. Profe, una pregunta. ¿Aquí por qué no se sacó componente en K? Dio 0. Eso me dijeron. Ok. Lo saqué. Gracias. ¿No te dio 0 a ti? No lo saqué. Yo nomás vi que se fue ahí. Una disculpa. Gracias. También la primera, haciendo la multiplicación por 1 por 10 a la menos 6 entre mu sub 0, me dio 11.45. No sé si esté bien. También me dio eso. 11.40. ¿A 4 decimales? 11.4591. Ok. Sí, eso es en I. Y en J. Sería menos 28.6478. 8.6478, ¿verdad? Correcto, profe. Ok. Esto, como estamos trabajando en el sistema internacional, ok, estos deben ser watts sobre metro cuadrado. Entonces, este sería el vector de Poynting. Como todo vector, pues hay que calcular el ángulo y su magnitud. El ángulo lo calculamos haciendo la tangente inversa. En este caso es de menos 28.6478 sobre 11.4591. Y la magnitud del vector de Poynting, pues lo calculamos como la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado, calculándole la raíz cuadrada. ¿Cuánto da el ángulo y la magnitud del vector de Poynting? La magnitud es de 30.8546.
Y el ángulo es de menos 68.1986. Positivo, negativo. Negativo. El ángulo. Menos Menos 68, ¿qué? 68.1986. 86, ok. Entonces, ese es el ángulo que forma respecto al eje X, el vector de Poynting, y tiene la magnitud de 30 watts sobre metro cuadrado, ¿no? Y ya vimos que esos watts sobre metro cuadrado, pues en sí es la radiación que tiene, la intensidad de radiación que tiene esa onda electromagnética. ¿Ok? ¿Algo contrario? Perfecto, profe. ¿Podemos avanzar? Ok, entonces, con esto terminamos la parte de el repaso de la... Profesor, se le volvió a empezar a trabar.
¿Me escucha? Fuerte y claro, profe. Después de Sí, media maestro. hora. Como ven, ya pasó media hora, ya nos quedan 10 minutos. ¿No? Ahorita que se interrumpa por tiempo, que es en 9 minutos, se vuelve a conectar a la misma sesión de Zoom, le dan un clic en el mismo lugar para terminar, ¿no? Los tiempos que nos quedan. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí se La ve. Sí, presentación. maestro. Ok. Esperamos que sea estable. Ahora me conecta el celular, entonces esperamos que no falle. ¿Okay? Entonces, les comentaba que terminamos la primera parte, que es de propiedades de las ondas electromagnéticas. Y bueno, el siguiente tema va relacionado, bueno, es más conceptual. ¿Okay? Aquí no escribiremos expresiones. Entonces, es algo que tiene que ver con la radiación de cuerpo negro, o en este caso, pues va relacionado directamente con la radiación de cuerpos calientes. Entonces, ustedes pueden ver aquí que un objeto lo pueden calentar, y al calentarlo, va cambiando de tonalidad. Entonces, una forma de que nosotros cambiemos el color es mediante el calor, ¿no? Entonces, aquí dice, cuando se eleva la temperatura de un objeto, emite radiación. ¿Okay? Eso que nosotros vemos es una radiación electromagnética. Y bueno, puede cambiar la tonalidad dependiendo de la temperatura a la que se encuentren los metales. ¿Qué es lo que está pasando internamente en el material? Bueno, internamente sabemos que está formado de átomos, y estos están conectados por unas fuerzas, principalmente fuerzas coulombianas, o sea, de fuerza de Coulomb, que al calentarlos comienzan a vibrar. Y esas vibraciones hacen que se emita un calor, ¿okay? Que es el que podemos ver. Y entonces vemos que a partir de algo interno, que son los átomos, cuando le aplicamos algo externo, que es el calor, lo que nosotros tenemos como respuesta es una radiación electromagnética. Entonces, sin duda, hay una conexión entre lo que nosotros vemos y de lo que está hecho pues la materia. ¿Okay? Entonces, ¿quién estudió esto? Entre muchos científicos fue Kirchhoff. Kirchhoff es de las leyes de Kirchhoff, y también Planck, dos personas muy importantes. Kirchhoff empezó con identificar toda la parte de termodinámica, qué le pasa a los objetos cuando va cambiando su temperatura, y Planck le da la conexión entre la parte atómica con la luz, ¿no? Y Planck entonces define algo que se llama el cuanto de luz, ¿sí? Dice acá, en termodinámica, la ley de Kirchhoff de la radiación térmica es un teorema de carácter general que equipara la emisión y absorción de objetos calientes, propuesto por Gustav Kirchhoff, ¿no? En 1859, a raíz de las consideraciones generales de equilibrio termodinámico. Entonces, esta persona muy buena en termodinámica veía cuál era la relación de que uno, al incidir calor, viera radiación electromagnética. Pero también que algunos cuerpos tenían la capacidad de absorber la luz, ¿sí? Y al absorber la luz empezaban a haber radiación térmica, ¿sí? Entonces, lo que dice principalmente esa ley de Kirchhoff, ¿no? Y de aquí se establece que si un cuerpo o superficie está en equilibrio termodinámico con su entorno, su emisividad es igual a su absorbancia. Es decir, todo lo que absorbe lo puede emitir, un tipo de conservación de energía. Y entonces, bueno, en conjunto, pues ellos trabajan con algo que se llama la teoría cuántica, por eso de la palabra cuánto. Cuánto es una cantidad, es algo que se le define como si fuera otra palabra, a veces se puede decir como un bonche, como un conjunto de masa, como algo que transporta la luz. Entonces son los cuantos de luz. Los cuantos de luz, ya un poco más adelante, se entiende que son los fotones. Los cuantos es cuánta luz está viajando, cuántos fotones están viajando. A eso se refiere con los cuantos de luz. ¿Okay? Entonces Kirchhoff describe eso, Planck también. Planck se enfoca principalmente en describir cómo es la intensidad aquí en la gráfica, la intensidad de un cuerpo, la radiación que emite un cuerpo en esta unidad, ¿no? La radiación del cuerpo negro, de la radiación del Sol, ¿no? Entonces, se dan cuenta, tiene curvas así similares, ¿sí? Entonces, aquí dice, la envolvente de las curvas es la respuesta al mejor emisor a la temperatura del experimento.
Entonces, dice, si se analiza la intensidad de radiación emitida en función de la longitud de onda, se obtienen estas curvas. El cuerpo negro es el emisor ideal, también es el absorbente ideal. Dice, los poderes de imitancia y absorbancia de los objetos coinciden, o sea, son iguales. Dice, un agujero en una pared es un cuerpo negro ideal. Y la radiación que incide sobre el cuerpo negro es absorbida y no tiene oportunidad de ser reflejada. ¿Okay? Aquí ven cajitas, imagínense que son huecos, y en esos huecos hay calor. Este material se va calentando, y como va cambiando la temperatura, va cambiando el color. Puede ser verde, puede ser amarillo y puede ser rojo. ¿Sí? Si ustedes tienen una cavidad negra y esa cavidad la van calentando, esta cavidad se vuelve un emisor de radiación electromagnética. Entonces, uno puede medir la radiación de ese cuerpo, la radiación que tiene ese cuerpo. ¿Okay? Entonces, Planck encuentra la relación entre la intensidad de corriente, la intensidad de emisión y la longitud de onda. Para hacerlo más largo, antes de Planck hubo muchos intentos. Entonces, hubo unos intentos pues, de diferentes personas, por ejemplo, Stefan y Boltzmann, en 1879. Ellos dicen que la energía que emite un cuerpo cuando se está calentando va como la temperatura a la 4. O sea, si tú le pones una temperatura, decía que él iba a emitir. Esta ley pues, era válida para ciertas temperaturas, pero ya para temperaturas muy altas se salía del esquema. Después, esta persona, Bean, se propone esta expresión, que hay una relación entre la longitud de la luz que se emite y la temperatura. Entonces está bien, pero no funciona. Hasta que llegó Planck. Planck se puso a trabajar y encontró que la expresión que describe cómo es la intensidad de un cuerpo en función de su longitud de onda está dada por esta expresión. Como pueden ver, es mucho más complicado. ¿Y qué es lo que hay que describir? Describir la parte de la izquierda, ¿no? La gráfica que está del lado izquierdo, eso es lo que quiso describir. La intensidad en función de la longitud. Y veamos, esta gráfica, esta fórmula que está aquí, al graficarla, te da las siguientes curvas. La curva a 3000 Kelvin, la curva a 6000 Kelvin, la curva a 12000 Kelvin. Como pueden ver, hay una diferente curva para diferentes temperaturas. No es la misma curva. O sea, si un objeto lo tenemos calentado a 6000 Kelvin para el Sol, ¿me escuchan ahorita? Sí, profe, lo escuchamos bien. Sí, maestro. Bueno, ya casi nos va a sacar en un minuto y continuamos. Entonces, esta curva de 6000 Kelvin es la que les presenté al principio de la radiación del Sol. ¿Okay? Esta curva se obtiene con esta fórmula de lado derecho. Y entonces, dependiendo de la superficie, el lugar en el que estés, el objeto que estés analizando, la curva se va a recorrer, no va a tener siempre el máximo. ¿Okay? Entonces, eso fue muy importante para entender cómo se calientan los objetos y la luz que emiten estos objetos. Planck entonces la describió mediante esta fórmula, donde aquí nos dice que U es la intensidad, o puede interpretarse también como densidad de energía emitida. Y él dice que es 8 veces H por pi es el común, la que conocemos. C es la velocidad de la luz. Nu es la frecuencia esa que habíamos visto antes, la nu. Aquí K es la constante de Boltzmann. T es la temperatura. Aquí, pues, como pueden ver, la función es algo complicada. O sea, no fue tan fácil llegar a esta función. ¿Ok? Yo creo que ya nos están, ya casi nos deja. ¿Ok? Entonces, ahorita nos vemos unos 20 minutos en la siguiente sesión. Nos desconectamos y nos volvemos a conectar. ¿Les parece? Ok. Ok. Perfecto.
hacer ahora, pues vamos a seguir trabajando con electron volts, ¿sí? Pero ahora electron volts por parte de la luz, ¿no? Energía que tiene la luz es lo que vamos a trabajar. Esta constante también la pueden encontrar en su calculadora. No recuerdo cuál es la constante. Creo que sí es una H. Ya no me acuerdo cuál es. Ok. Es la constante 0,6, ¿no? En mi calculadora es la constante 0,6. Y hay otra constante en su calculadora que pues ya pueden encontrar, que es una H con una barrita. O sea, es una H y una rayita aquí. Esta se le llama H barra. Y H barra es muy similar al valor de H, pero es dividido por 2pi. Entonces lo utilizaremos después esta constante. Entonces, bueno, Planck descubrió estos cuantos de energía. Planck descubrió cómo se relaciona las ondas electromagnéticas con la temperatura, ¿ok? Y qué tiene que ver esto con los materiales. Entonces, hay una relación, o sea, lo que descubrió Planck también es lo siguiente. Hay una relación entre energía y longitud de onda. Ya vimos, de acuerdo al espectro electromagnético, que las altas energías son, por ejemplo, en los rayos ultravioleta, y las bajas energías son en los rojos, los infrarrojos. Y vimos que, por otra parte, los infrarrojos, radios y todas estas ondas tienen una mayor longitud de onda que los rayos UV, que los rayos X, que los rayos gamma. ¿Okay? Entonces, hay una relación entre energía y longitud de onda. ¿Cómo se da esta relación? En primera, recordemos esta expresión que ya hemos visto, que nos dice que la velocidad de la luz es igual a lambda veces nu. Lambda es la longitud de onda. Esa longitud de onda la podemos medir en metros, ¿sí? Generalmente trabajaremos en angstroms, que es por 10 a la menos 10 metros, o en nanómetros, que es por 10 a la menos 9 metros. Y nu es la frecuencia natural. ¿Okay? ¿Cómo se define un cuanto de energía? Bueno, Planck dijo que un cuanto de energía se define como E, es igual a H por nu. ¿Okay? Si se dan cuenta, H por nu está aquí en la expresión de Planck, en la exponencial. Aquí tenemos H por nu. ¿Sí? H por nu es una unidad de energía. Entonces, si nosotros multiplicamos la H, que es en joules por segundo, y multiplicamos por la frecuencia, que es 1 sobre segundo, pues nos queda joules. ¿Okay? Entonces, nos dice que un cuanto de energía se puede calcular mediante la multiplicación de H por la frecuencia que tenga esa luz. Si nosotros utilizamos esta expresión del lado izquierdo, sustituimos a la nu, la energía queda como el producto de H por C sobre lambda. ¿Ok? ¿Hasta aquí me siguen? Sí, profe. Entonces, ubiquen todos en su calculadora, ¿okay? La constante H y la constante C. Pero la H, siempre que, si no la encuentran, entonces conviértanla a joules. Vamos a utilizar este valor de H en electronvolts por segundo. 4.13, 56, 67, 513 por 10 a la menos 15 electronvolts. Entonces, Planck lo que dijo es que la energía que tiene un cuanto de energía, es decir, un fotón, se puede calcular como la multiplicación de H por C dividido por la longitud lambda. De acuerdo a esto, pues el HC, la multiplicación de H por C es una constante. Entonces, la energía es inversamente proporcional a la longitud de onda. Entonces, ¿cuánto es H por C? ¿Okay? Si sustituimos ahora la energía, queremos la energía, pero la queremos en electronvolts. Aquí sustituyo H, que es el valor que les puse anteriormente, en electronvolts por segundo. Y lo multiplicamos por la velocidad C, la velocidad de la luz. Este número ya es una constante, que si lo multiplicamos, puede quedar de estas dos formas. Vean, esta expresión que está aquí abajo, la segunda, de E,
Es la misma de arriba, solo que está multiplicado acá. Aquí, vean que le pongo 12.239.8419 electronvolts por nanómetro. Recordemos que nanómetro es por 10 a la menos 9. Pero esa misma expresión, esta multiplicación, se puede expresar como 12.398.4193 electronvolts por Armstrong. Es decir, por 10 a la menos 10. ¿Sí queda claro cómo paso de esta expresión a estas dos y que son equivalentes, que son las mismas? ¿Sí? Si hay duda me dicen. Entonces, la forma en la que están estas dos expresiones es que si tú conoces la longitud de onda de una luz en nanómetros, pues lo metes en esta expresión y entonces solamente haces la división de 1200 entre los nanómetros que tienes de longitud de onda y directamente te va a dar electronvolts. Si pones la longitud de onda en Armstrongs, entonces tienes que dividir 12.000 entre Armstrongs y entonces te da directamente electronvolts. Esta es la relación entre energía y longitud de onda. ¿Okay? Lo que vamos a hacer ahorita es trabajar con esto. ¿Okay? También nos permite que si nosotros despejamos la lambda, nos queda la longitud de onda en términos de la energía. Igual, si ustedes conocen un cierto color que le corresponde a una cierta energía, la conocen en electronvolt, la sustituyen y realizan esta operación, obtienen su longitud de onda de esa luz en nanómetros. O si lo sustituyen, también puede ser en Armstrongs. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí, esta ahorita ya se las había presentado, donde hay diferentes colores que tienen diferentes longitudes de onda. Cada uno tiene diferentes colores, diferentes longitudes de onda. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita como ejercicio es encontrar la energía que le corresponde a cada una de esas longitudes de onda. O no a todas, pero sí a las más representativas. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok. Bueno, entonces, para empezar, voy a escoger un color, que es digamos, conocido o comercial. Por ejemplo, entre 380 y 450 es común tener, hay láseres en los laboratorios que tienen longitud de onda de 405 nanómetros. ¿Alguien me puede decir cuánto es el equivalente en energía? Correcto. A ver. ¿Sí se ve en la pantalla todavía? Sí, pero con mucho zoom. ¿Ahí ya se ve bien? No. ¿No? Ah, ya. Sí, igual. Déjenme. Ahora sí ya. ¿Qué diapositiva ven ustedes? Navegador Radiación de las cuerpo negro. Ah, ok. Entonces, ahora sí ya se ve la que estamos trabajando, ¿no? Entonces, para una longitud de onda de 405 nanómetros, ¿cuánto creen que sea energía? ¿Qué tenemos que hacer? Pues solamente sustituimos los 405 nanómetros aquí, en esta expresión, y hacemos la operación 1239.8419 dividido por 405 y nos dan los electronvolts. ¿Cuánto nos da? ¿Sí se entiende que estoy? Sí, profe. Me dio ¿Cuánto da? 3. ¿Cuánto? 3.0613 electronvolts. 3.0613 electronvolts. Entonces, es lo, me da eso. okay, entonces nos dice que para una longitud de 405 lo que tenemos son 3 electronvolts. Vamos a escoger otro color. Por ejemplo, un azulito
que sea de 448 nanómetros. ¿Cuánta energía equivale a 448 nanómetros? Ya, bájate. Disculpe, profesor, ¿podría repetir en qué unidades lo quiere? ¿En qué unidades se pide? ¿O podrías tenerlo? ¿En qué unidades crees que se pueda tener? Otra vez en electronvolts, ¿no? Sí, todo en electronvolts, ¿no? Así como en el parcial pasado, todo, a menos que se diga lo contrario, se trabajará en electronvolts. Ok. ¿Cuánto da? ¿Cuántos electronvolts equivalen 448 nanómetros? 2.7675. 2.7675. ¿Ya agarraron la onda cómo hacer la conversión? Sí, profe. Está muy fácil, ¿no? Ok. Hermet, por favor, estamos en clase. 532 nanómetros. Una longitud de onda de 532 nanómetros es más o menos el color que les estoy pintando aquí. ¿Qué energía le corresponde a 532 nanómetros? 2.3305. 2.3305 electronvolts. Y uno de los colores más conocidos en láseres es el rojo. Realmente es de 632 nanómetros. ¿Cuánto sería la energía para 632 nanómetros? 1.9617. Es 17 electronvolts. ¿Ok? Pues es muy importante que ustedes aprendan a usar estas expresiones, que como pueden ver no es difícil. Cambiar longitud de onda a energía. Y viceversa, si nosotros tuviéramos la energía E de 3.0613, ¿qué tenemos que hacer? Pues sustituir en esta expresión, ¿no? Ya sea que lo quieras, ya sea que lo tengas en nanómetros o lo tengas en angstroms. ¿Sí? Que recordemos que angstroms es por 10 a la menos 10. Angstroms, metros, y nanómetro es 1 por 10 a la menos 9 metros. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a utilizar mucho, vamos a trabajar mucho con longitud de onda, mucho con energía y siempre con la conversión. Siempre va a haber una relación entre esas. Las vamos a trabajar demasiado, entonces es importante que para el día del examen no tengan duda de eso. Entonces, podemos ver del lado izquierdo en las longitudes que la longitud de onda aumenta hacia acá, aumenta hacia el rojo, ¿no? La longitud de onda. Pero la energía aumenta hacia el violeta. ¿Sí? ¿Y cómo se comparan 3 electronvolts con las energías esas que calculamos para electrones, masas en reposo y todo eso? ¿Es poco o mucho 3 electronvolts? ¿Alguien puede opinar? ¿3 electronvolts es mucho o poco respecto, por ejemplo, a la energía en reposo del electrón? Pues sería poco, profe. ¿Cuánto es la energía en reposo del electrón? El que dijo que era poco, ¿me puedes decir? Ya estoy buscando. Es que la había visto con la de AUMA. ¿Alguien más? ¿Los demás? ¿No se acuerdan cuánto es la energía en reposo del electrón?
Lo acabo de buscar y dice que es 0.511 megaelectronvolts. O sea, electronvolts, ¿cuántos serían? Es 500, yo la tengo aquí en 510.998.9276 electronvolts. O sea, 511.000 electronvolts es la energía en reposo de un electrón. Correcto. Contra 3 electronvolts que tiene la luz violeta, pues obviamente es prácticamente nada, ¿verdad? Pero 3 electronvolts, poquito más de 3 electronvolts se encuentra en el ultravioleta. Ya con eso, el exponernos en el sol nos va a hacer daño, ¿no? Entonces imaginarán qué tan significativos son 511.000 electronvolts, ¿no? Entonces, nosotros vamos a trabajar, el visible prácticamente está entre esto, entre 1.9 y 3 electronvolts. Es decir, tiene un rango alrededor de 1.1 a 1.2 electronvolts. En 1.2 electronvolts podemos nosotros describir nuestro espectro visible. ¿Ok? Entonces, ya hemos trabajado que para una cierta masa le corresponde energía, ahora que para la luz, que tiene una longitud de onda, también le corresponde energía. ¿Sí? Y las unidades siguen siendo las mismas. ¿Ok? ¿Qué veremos en la siguiente clase? Bueno, lo que tenía en mente, pero por los cortes, pues ya ni modo, es algo que se llama el efecto fotoeléctrico, ¿no? En 1931 principalmente, pero en 1905, tanto Albert Michelson, experimento de Michelson, también está otro científico, Robert Millikan. Millikan era también un científico, él se le conoce mucho porque descubrió la relación, o sea, el valor numérico que hay entre la carga y la masa del electrón. Él dijo que era una constante. Entonces él diseñó un experimento que de hecho se le llama el experimento de la gota de aceite de Millikan. Si por ahí le interesa a alguien revisarlo. Él con ese experimento encontró cuál es el valor de la carga y cuál es el valor de la masa del electrón. Thomson, por otra parte, ya había determinado la carga del electrón. Pero Millikan obtuvo la razón entre la carga y la masa. Entonces de ahí pues la igualó con lo que había obtenido otro científico y determinó la masa del electrón. Y Albert Einstein, bueno, ustedes lo conocen muy bien, es muy conocido este muchacho. Él, pues en 1905, descubre algo que se llama el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico, como dice aquí, es un efecto en el cual hay foto y hay eléctrico. Es decir, hay fotoelectrones. Es decir, electrones emitidos por fotones. ¿Cómo se emiten los electrones a partir de los fotones? Sí, este es el principio básico de la tecnología. O sea, eso fue en 1905, hace 115 años. Y en la actualidad nos funciona mucho. Aquí en México, bueno, en los últimos 2 años ya no funciona tanto, porque este efecto fotoeléctrico es la base de las celdas solares, ¿no? Sabemos que últimamente en los últimos 10 años, las celdas solares han aumentado y han sido muy prometedoras para sustituir energías, ¿no? Principalmente energías libres, ¿no? Y para eso pues hay que hacer ciencia. Desde 1905 se ha hecho ciencia para llegar a las celdas solares, ¿no? Desafortunadamente, bueno, desde mi punto de vista, este tema no le interesa a México en los últimos 2 años, porque no quiere celdas solares, ¿no? Pero pues, no porque ellos no quieran, ustedes vayan a despreciar este conocimiento, ¿no? Y bueno, en unos 2 minutos, nada más una breve introducción, mañana entraremos con las fórmulas. Aquí, bueno, el efecto fotoeléctrico, si ustedes ven el dibujito de la derecha, aquí viene una capa, bueno, viene como un dibujito rojo y azul. El rojo significa, si ustedes ven aquí, dice silicon, ¿no? Es silicio, ¿no? Principalmente las celdas solares están hechas de silicio, aunque hay otras que tienen una mayor eficiencia, cercanas al 60% de eficiencia. Pero el silicio, por default, es el semiconductor más famoso que ha servido para todo, ¿no? Hasta para ¿cómo se llama? Las computadoras, los chips, todo, es el silicio, ¿no? Pero hay otros que son mejores, no tienen posibilidades. Pero el silicio es muy barato, ¿no? O sea, prácticamente lo hay en todo el mundo. Entonces, aquí lo que tenemos es un silicio que tiene una característica que se llama tipo N.
y abajo se tiene otro silicio que tiene una característica tipo P, ¿no? Después ustedes verán esto en materiales, estas cualidades en materiales, ¿sí? Y la idea de una celda solar es que tú tengas una capa de un material con una ausencia de electrones. Y en la parte de arriba o de abajo, otra capa del mismo material, o puede ser diferente, pero lo más sencillo es que sea igual, con un exceso de electrones. Al haber este exceso, lo que tiene y aplicarle una radiación, la radiación del Sol es absorbida por el silicio, una cierta longitud de onda, el silicio la puede absorber, no toda la longitud de onda. Pero entonces las celdas solares se diseñan para que puedan absorber luz en cierto color, ¿no? Como podemos recordar, el espectro del Sol nos da principalmente luz infrarroja. Entonces lo que se quiere es que una celda solar funcione principalmente en infrarrojo. ¿Para qué? Para que pueda absorber la mayor cantidad de luz infrarroja y la convierta en energía. ¿Okay? El efecto fotoeléctrico, de lo único que se encarga es esta parte que está en la parte derecha, izquierda. Tienes aquí el material tiene electrones, moléculas y todo eso, y estas onditas representan la luz. La luz del sol o de cualquier fuente que ustedes tengan incide sobre el material. Cuando incide sobre el material absorbe esa luz. Al absorberla, tiene la capacidad de liberar electrones. ¿Okay? Estos electrones, bueno, aquí se liberan y acá se pueden usar como energía. El día jueves veremos este tema y realización de energía y digamos que es relativamente sencillo. Bien, pues nos veremos igual por Teams. Ok, les pido por favor que dejen su asistencia en Teams y nos estamos escuchando el martes, no, el jueves, ¿no? Ok, ¿algún comentario? Sí, quien pueda prender su cámara, nada más para que diga hola y adiós. Se lo agradece mucho. Y si no, pues bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias a todos. Si puedan, vamos a tomarles una foto. Ahí están peinando, pónganse gorro, todos. Ok, pues muchas gracias a los que participaron. Nos vemos el jueves. Cuídense, síganse cuidando. Adiós, profe. Hola, profe, bonito día. Un día para todos. Igual, Gracias, bonito día. adiós. Adiós.